con nosotros. Shalom. La palabra del Señor nos dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablando el apóstol Pablo acerca de la manifestación del hombre de pecado, de qué manera iba a aparecer y por quién iba a aparecer, y nos deja una clara evidencia de lo que va a acontecer con este hombre de pecado. Y dice la palabra del Señor: manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, de que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice el apóstol Pablo, que cuando yo estaba con vosotros os decía estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y podemos notar nosotros en las Sagradas Escrituras cómo el apóstol Pablo advierte qué es lo que va a acontecer antes de que se manifieste el hombre de pecado, conocido como anticristo, como la bestia, como el falso Cristo. El apóstol Pablo nos dice que primero no nos dejemos mover fácilmente de nuestra forma de pensar, porque el Señor Jesús vendrá, pero antes de que Él venga dice que se va a manifestar la apostasía, y a grandes escalas la apostasía se ha manifestado en el mundo. A grandes escalas nosotros hemos visto cómo dentro de la misma iglesia evangélica se han levantado sectas, grupos, y han habido divisiones que han llevado a las personas más bien a tergiversar más las Sagradas Escrituras, convirtiendo la palabra viva de Dios en apostasía para engañar a los incultos, a las personas que se dejan llevar y mover fácilmente por doctrinas o estratagemas de los hombres. Dice el apóstol Pablo: no se dejen mover fácilmente de vuestra forma de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, aunque se les aparezca un espíritu y les diga que tienen que cambiar el evangelio. Dice Pablo que si un espíritu se aparece o un ángel, sea anatema, sea maldito. Ni por espíritu, ni por palabra, como que vinieran muchos, como lo están haciendo. Ellos dicen tener la revelación de Dios, dicen tener la palabra de Dios en sus vidas, y que la palabra fluye a través de ellos, y en su profecía falsa comienzan a incautar las almas, a acorralar y a apresar las almas para llevarlas hacia la apostasía. ¿Cómo nos podemos librar de todas estas cosas? Conociendo al Señor, buscando del Espíritu Santo, conociendo las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo las vamos a conocer? Teniendo un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto para estudiar las Sagradas Escrituras, para conocer la palabra del Señor. No se trata de saber más que otros, se trata de estar listos, estar preparados contra las acechanzas del diablo, porque la obra del enemigo es hurtar, matar y destruir. Y la obra de Jesús es dar vida y darla en abundancia. Entonces dice el apóstol Pablo que ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Muchos muchos evangelios apócrifos se han levantado para perturbar la palabra del Señor, para perturbar más que a la palabra de Dios, a la iglesia del Señor. Y nosotros escuchamos en las enseñanzas de hoy en día cómo se utilizan
como referencia los libros apócrifos. Cuando dice la palabra del Señor que Pablo exhortaba a la iglesia y más bien los felicitaba a la iglesia porque ellos dice que llevaban los rollos y confirmaban las escrituras que lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles y los discípulos predicaban era conforme a lo que ya estaba escrito y conforme a la palabra del Señor. Porque toda revelación que no va conforme a la palabra del Señor es apostasía. Toda revelación que no va conforme a las sanas palabras que nos enseñó Jesús y que nos enseñaron los apóstoles del Señor, los apóstoles verdaderos, se convierte en apostasía. Por lo tanto, tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados, nuestro entendimiento abierto para que comprendamos cuál es la palabra que el Señor quiere para nosotros o cuál es la palabra que Dios nos ha dado para edificar nuestras vidas. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y detengámonos ahí un momento. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es aquello que nos aparta de la fe? Pues apostasía significa apartarse, alejarse de la fe. Hoy en día la apostasía está haciendo algo y está usando un 90% de la verdad de las Sagradas Escrituras para lograr introducir un 10% de la mentira, y ese 10% de la mentira es suficiente para perder el alma, para sacar del redil a las ovejas del gran y buen pastor. Por eso el mismo apóstol Pablo nos dice en su palabra que toda la Escritura es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, es más, para llevar en justicia al hombre, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el apóstol Pablo, un hombre que era lleno del Espíritu Santo y poder de Dios, que había sido trasladado al tercer cielo y había visto cosas inefables, cosas como dice él mismo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Pues Pablo ya había estado ahí y Dios le había revelado ya los últimos tiempos, que era lo que iba a acontecer. Y dice, primero va a venir la apostasía. No va a venir el Señor Jesús sin que antes se manifieste la apostasía. Ahí podemos ver los falsos apóstoles, la doctrina de la prosperidad, de muchas personas que enseñan a la iglesia a enfocarse en lo que está en este mundo, en lugar de poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, como lo dice las Sagradas Escrituras. Pablo dice, yo prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, a Cristo Jesús, quien nos tiene sentado en los lugares celestiales junto con Él. Pues la palabra del Señor nos dice que a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y los hijos de Dios, como Cristo, vamos a estar sentados también en el lugar donde está Cristo, a la derecha de Dios. Bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y le daré que rija a las naciones con vara de hierro, así como yo lo he recibido de mi Padre, dice la palabra del Señor. Lo dice el Señor Jesús. La apostasía se ha levantado y hoy en día nosotros podemos ver cómo está siendo bombardeada la iglesia por las redes sociales, por los medios de comunicación, cómo hoy en día se puede estar hablando barbaridades de la palabra del Señor, y en Apocalipsis dice que le fue permitido a la bestia, le fue permitido a la apostasía hablar grandes cosas contra Dios, grandes blasfemias contra Dios. Pues la apostasía es una gran blasfemia contra la palabra de Dios, o sea, contra Dios mismo. Y la apostasía, ¿cuál es el objetivo de la apostasía? Pues apartar el oído de la palabra del Señor, apartar el oído de las sanas enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Aquellos hombres fieles que siempre se mantuvieron ahí, hombres como Pablo que decían, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues él no le importaba entregar su vida cuando le decían que negara la doctrina que él estaba predicando. Él decía, no, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A Timoteo le dice, yo ya estoy para ser sacrificado, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida, que es la iglesia verdadera, porque el mismo Espíritu
El Espíritu Santo dice en Apocalipsis que clama, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven, sí, ven Señor Jesús. El Espíritu mismo es el que nos guía a nosotros hacia toda la verdad y nos aleja de la apostasía, pues tenemos que tener en cuenta la gran responsabilidad que tienen nuestros oídos y nuestro corazón para entender, nuestra mente para pensar si realmente lo que estamos escuchando es palabra legítima de Dios o es gabazo, es apostasía, y es ahí donde entra más la razón, la mente de Cristo, antes que una emoción. No es porque zapatee, no es porque la persona venga y grite más fuerte, ni porque se quede hasta afónico de la voz por estar gritando, sino la persona que esté más cerca del Señor en su forma de actuar, cómo se conduce con los demás, cómo se conduce con Dios, cómo se conduce con su hogar, con sus semejantes. Porque la santidad es todo aquello que nos acerca a Dios, así como la inmundicia es todo lo que nos separa de Dios, y la parte de la inmundicia que hoy está alejando a las almas y incluso al mismo cristiano es la apostasía, porque el punto principal de la apostasía es apartar al creyente verdadero de la fe en Cristo Jesús para llevarlo a las fábulas, para llevarlo a la metafísica, para llevarlo a filosofías huecas, a cuentos. Y hoy, al parecer, las personas se están amontonando para escuchar falsa profecía. Cuando escuchan la sana palabra de Dios, no le prestan atención. Solo escuchan, esa tal predicador predica muy fuerte, dejan de escucharlo y se van. Pero aquel que está emocionado, aquel que está vendiendo la palabra, usando la metafísica, ¿para qué? Para atraer como un marketing del evangelio, un evangelio light, un evangelio al gusto del consumidor, apostasía en vivo. Pues dice el apóstol Pablo que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Por qué el Señor le dice el hombre de pecado, el hijo de perdición? Pues como Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo Santo, que no tuvo relación con el pecado, aunque fuese tentado en todas las cosas conforme a nuestra semejanza, pero sin relación con el pecado, así este hombre de pecado va a tener relación con toda la maldad y no va a tener ni la más mínima intención de obedecer la palabra del Señor, pues dice la palabra del Señor de que el anticristo va a aparecer como un hijo de perdición, sin opción a la salvación, sin opción al arrepentimiento, porque su objetivo es venir a usurpar el lugar que le corresponde, le pertenece al único Dios Todopoderoso. No se dejen engañar, no se turben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Antes de la venida del Señor viene la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es aquí donde las religiones, todas las religiones van a perderse. Llámese Islam, llámese hinduismo, llámese judaísmo, llámese cristianismo, llámese la religión que sea, porque se opone sobre todo, primero sobre el Dios verdadero y después sobre todo lo que se llama Dios o le es objeto de culto. Va a agarrar contra los que se queden, pues la palabra del Señor dice de que antes de ello va a venir el arrebatamiento. Y es otro tema que lo tenemos subido en este canal, el cual se los recomiendo para que también puedan ver de dónde se agarra la iglesia para decir que el arrebatamiento viene antes de que se manifieste el hombre de pecado. Dice la Tesalonicenses 2:4 que se opone. Este inicuo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o le es objeto de culto. Se levanta contra la iglesia. Se va a levantar ahorita la apostasía. El objetivo de la apostasía no son las religiones. El objetivo de la apostasía y del anticristo
que por cierto, el anticristo ya hay un comunicado en el que en Israel ya los grandes rabinos se están reuniendo con el Mesías, un rabino importante, se me escapa el nombre, anunció que el Mesías se va a manifestar al mundo, más que todo al mundo judío, en el año 2022. Y solo Dios sabe cuándo es el tiempo del fin y cuándo es el cumplimiento de todas estas cosas. Es verdad, la Biblia no da día, año ni horas, solamente nos dice que se va a manifestar. Pero los eventos antes del fin están indicando de que el anticristo está pronto a aparecer, que el anticristo está pronto a manifestarse. Y es por ello que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo Jesús, tiene toda la responsabilidad de estar preparado, estar listo, vestido con un lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha, sin arruga, limpio, apartado de lo que nos separa de Dios y sabemos que estamos en el mundo, aunque no le pertenecemos al mundo y aunque cometemos muchos errores, nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús en todo momento, en Yeshua HaMashiach, HaMelech HaOlam, porque Él es el Rey del mundo, el único Mesías. No existe ni existirá otro Mesías. Ya vino hace 2000 años y fue crucificado en un madero, fue crucificado en una cruz, y por haber escondido los sabios de aquel entonces la resurrección de Yeshua, es por eso que hoy en el judaísmo no se cree que Yeshua es el Mesías. Este se levanta contra todo lo que se llama Dios o le es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios. Se sienta ¿a dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a venir a demoler porque, pues dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 11, 36, donde nos habla algo muy importante. Daniel capítulo 11, 36. Vamos a ver, la palabra del Señor nos dice que el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con minúscula, y contra el Dios de los dioses hablarán maravillas y blasfemias. Hablarán maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿La ira de quién? De Dios, no del anticristo. Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Está hablando con D minúscula. Porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, con minúscula. Y con minúscula nuevamente, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a todos los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Cuál es la manifestación? Primero, el rey, este hombre de pecado, hará su voluntad. No vendrá a sobarle la leva a nadie, no vendrá a dejarse manipular por nadie más, porque él es el manipulador por excelencia y va a venir a engañar a los hijos desobedientes, por cuanto dice más adelante en Tesalonicenses que no quisieron obedecer el amor de la verdad para ser salvos. Y preste atención que dice, el rey hará su voluntad y se ensoberberá en gran manera sobre todo Dios. Viene arrasando con todas las religiones. Viene arrasando sin importar de que sea la religión más grande del mundo o la religión más pequeña del mundo. El que no haga lo que él dice que pagará por precio. ¿Y cuál es el precio? Déjese poner la marca de la bestia en su brazo derecho o en su frente y lo voy a colmar de favores. Seguimos. Y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumida la ira de Dios, porque lo determinado se cumplirá, todo se cumplirá lo que está en la Escritura. Dice la palabra del Señor, Isaías 48,
Y más dice que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Lo determinado se cumplirá, porque así será, dice Isaías 55, así será la palabra que sale de mi boca, que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que la envié. Y el anticristo no es otra cosa que instrumento del Dios mismo. ¿Para qué? Para juicio a las naciones que no quisieron obedecer al llamamiento de Yeshua, al arrepentimiento. Yeshua te sigue llamando y te sigue diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada predicador de la sana doctrina que te habla y te dice arrepiéntase, apártese del adulterio, la fornicación, la inmundicia y toda cosa que lo aleja de Dios, es Jesús mismo, Yeshua mismo que le está diciendo que venga a Él, pues Él dice la palabra del Señor, honren al Hijo para que no se enoje, porque se inflama de pronto su ira. Y mire, la ira se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Por qué? Porque tiene que ser un hombre 100% judío, nacido dentro de la tierra de Israel, en Belén de Judá, tal como lo cumplió Yeshua, que él va a venir a usurpar todo lo que Yeshua hizo, solo que este sí va a tener toda la relación con el pecado y va a recibir toda la gloria que Yeshua dijo, la gloria solo es de mi Padre que está en los cielos. Él va a ser engrandecido en todo. Ahora, dice que del Dios de sus padres no hará caso, y del amor de las mujeres tampoco. No respetará a Dios alguno, porque sobre todo se enaltecerá, sobre todo se va a enaltecer. Un hombre egocéntrico, un hombre que va a ser amador de sí mismo antes de cualquier otra cosa. No importa que el hombre venga y haga la voluntad de él, no importa que el hombre venga y se humille ante este hombre de pecado. Él siempre se va a adorar y vanagloriar a sí mismo. Él viene a hacerse sentir lo que Satanás quiso sentir en el principio cuando se rebeló contra Dios, sentirse igual que Dios. Y este sí lo va a venir a hacer aquí en la tierra, ya que Satanás no pudo hacerlo en los cielos, va a venir a engañar al mundo aquí en la tierra. Y lo dice la palabra del Señor, porque tanto que no viene ni a buscar amor de las mujeres, no va a ser nada natural, va a ser alguien, como dice la palabra aquí en 2 Tesalonicenses, cuyo advenimiento se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, dice el versículo 4 de 2 Tesalonicenses 2, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o le es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice, acuérdense que cuando yo estaba con ustedes les decía todo esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. No está diciendo a una persona, sino que hay algo que lo detiene, y es el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de las palabras del Señor. Detienen al anticristo para que se manifieste. Y la iglesia que está cumpliendo el propósito de Dios está deteniendo esto, pero dice que hasta que Él dice ahora sabes quién lo detiene a fin de que a su debido tiempo le sea quitado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Escuche, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El enemigo ha trabajado esto por milenios. El enemigo ha trabajado esto de engañar a los hijos de Dios, a los salvos por Yeshua, para hacerlos perder su alma, porque un alma que logren arrancar del camino verdadero es fiesta en los infiernos, así como cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Esta es la lucha entre la justicia y la injusticia, entre la santidad y la inmundicia. En los cielos hay fiesta cuando se arrepiente un pecador y en el infierno hay fiesta cuando un justo se aparta de la justicia. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, ya se está refiriendo a una persona, él a su vez se ha quitado de en medio. Y aquí se habla y podemos decir libremente que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y no es que va a ser quitado de en medio, sino que él mismo, el mismo Espíritu de Dios, se va a hacer a un lado y le va a decir, bueno, ya es tiempo.
Ya es tiempo que cumplas con lo que debes hacer. ¿Cuál Judas? El hijo de perdición a Judas, cuando Jesús le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Con la diferencia de que éste no va a besar al Espíritu Santo en la mejilla como Judas besó a Yeshua. Ahora, póngase a pensar usted por un momento. ¿Qué le conviene más al hombre? ¿Qué le conviene más al creyente genuino? Que venga el arrebatamiento y que vengan los ángeles y se lo lleven a la presencia de su Señor, o pasar por esta ira. Porque dice el apóstol Pablo de que cuando el Espíritu le dé el paso, o cuando se le dé el acceso al anticristo a hacer lo que tiene que hacer, ya no hay más que hacer. Y lo dice más adelante. Entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando ya el Espíritu le diga, ya es tiempo. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que está en esta tierra, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando llegue la hora del juicio, le va a decir, ya es tiempo del juicio. Yo me hago a un lado. Tienes 7 años y comienza 3 años y medio a ofrecerle paz a la humanidad, y 3 años y medio a cumplir con la ira de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor mismo lo mate, como dice. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando venga Yeshua de los cielos con gran fulgor, con gran poder y gran gloria, el anticristo con todos los ejércitos del mundo van a querer disparar, van a querer acabar con el dador de la vida, con el creador de la eterna salvación, contra el rey de reyes y señor de señores, contra el alfa, la omega, el primero y el último, contra el verbo de Dios, contra el león de la tribu de Judá. Entonces desde allá la palabra misma, el espíritu de su boca, quizá le va a decir, muere. El espíritu de su boca y el resplandor de su venida lo va a matar, lo va a destruir, porque no hay hombre que vea al Señor y viva, y mucho menos un hombre inicuo, un hombre de pecado, un hombre de perdición, como lo es el anticristo. Pues este hombre de pecado ya está en el mundo. Solo está esperando a que el mismo Dios le diga cuándo es el tiempo de su aparición. Y es tarea de la iglesia estar preparada. Es tarea de nosotros estar listos, porque llegará el momento donde los que estuvieron aquí, allá en el Evangelio, van a desear haber estado firmes en ese momento, en el momento de la partida con el Señor, porque lo que viene para la tierra dice que grande y espantoso es el día de Jehová de los ejércitos, Adonai, Hakadosh Baruj Hu. Es algo terrible, algo completamente fuera de lo antes visto en la tierra, porque va a ser sobre toda la tierra el juicio. Tanto así que cuando Yeshua venga, las naciones mismas con el anticristo van a querer derribarlo. Como dice, que de los cielos descenderá, porque va a ser en el valle de Armegido o Armagedón, y ahí descenderá fuego de los cielos y consumirá a todos los hombres. Como lo dice Pedro, dice que los elementos ardiendo caerán a la tierra y la tierra será fundida, será quemada con fuego. Pero muchos dicen que van a esperar la segunda oportunidad, que es la grande tribulación. Pero como dijo una vez un hermano, es preferible no jugarse la salvación. Es mejor andar derecho por el camino que Dios nos ha encomendado, porque llegará el momento en el que la humanidad se va a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, de conversión a Yeshua, a Cristo Jesús. Hoy es el día en el que puedes entregar tu vida, podemos entregarnos a Él. Cuando llega la muerte ya es demasiado tarde. Cuando venga el arrebatamiento y no estabas preparado, va a ser demasiado tarde. Va a ser completamente tarde.
Entonces nos sigue diciendo en Apocalipsis, hablando acerca de, de este tema, o más bien vamos a seguir con Tesalonicenses porque no queremos perder la conexión, pues dice que el inicuo cuya aparición, y acuérdese del tema, la manifestación del hombre de pecado, aparición del hombre de pecado, advenimiento del hombre de pecado, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Jesús, Yeshua HaMashiach, vino porque el Padre Eterno le dio mandamiento que viniera a hacer su voluntad y no se apartó ni a diestra ni a siniestra, sino que sufrió. Tanto así que cuando estaba orando en Getsemaní le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y el Padre le envió un ángel. Imagino que el ángel le dijo, es mi voluntad, dice tu Padre. Y Jesús comenzó a sudar como grandes gotas de sangre. Fue llevado ante los magistrados, fue sentenciado, condenado, fue muerto, pero al tercer día resucitó, cumplió el propósito de Dios, pues así viene también el anticristo cumpliendo todo el propósito de Satanás, toda la obra del diablo para engañar a las naciones, para engañar a todas las naciones. Así como él engañó a la tercera parte de los ángeles, así viene a engañar a los hombres. Por eso los hombres debemos estar preparados, debemos tener abierto nuestro entendimiento, completamente despierto nuestros sentidos, porque de una u otra manera el enemigo quiere engañarnos para sacarnos del camino, del redil del buen pastor. Este inicuo va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y como el hombre corre hacia la mentira, van a ser millones tras millones, tras millones, tras millones de almas que van a ir. Hoy se predica el evangelio y está en las redes sociales. Hoy se predica de casa en casa, hoy se predica en campaña, se predica por medio de las emisoras, la televisión, por medio del internet, por medio de todo medio se usa para predicar la palabra de Dios. El hombre no quiere hacer caso. Pero cuando vean los prodigios engañosos, las señales mentirosas, entonces todo el mundo va a ir y va a caer ahí. Y mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y aquí hay una sentencia, por cuanto no quisieron obedecer el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no quisieron obedecer a Jesús, por cuanto no quisieron obedecer al Espíritu de Dios, por cuanto no quisieron obedecer a la palabra de Dios, al Evangelio eterno, a la salvación, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, no tienes que pagar dinero, no tienes que pagar nada. No tienes que irte de rodillas desde una ciudad hasta otra, desde una colonia hasta otra. Tú tienes que doblar tus rodillas y decirle, Señor Jesús, Yeshua, aquí estoy. Te pido perdón, yo me arrepiento de todos mis pecados y le pido al Padre que me acepte como su hijo en tu nombre para que pueda tener derecho del árbol de la vida eterna y estar por toda la eternidad contigo. Pero por cuanto no quisieron obedecer el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios les envía un poder engañoso. Aquí lo dice. Por esto Dios, dice el 11, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Para que crean a la mentira. Dios envía un poder engañoso. Acuérdese del profeta Micaías en Reyes, cuando Micaías le está profetizando a Acab. Y dice aquí, yo veía a Jehová, Adonai, a Kadosh Baruj Hu, yo veía a Jehová sentado en su trono y al ejército de los cielos delante de él. Y preguntó Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que caiga en batalla? Y aquí se apareció un espíritu y le decía de una manera, y aquí le apareció otro espíritu y le decía de otra manera. Pero entonces apareció un espíritu y le dijo, yo lo haré, Jehová. Yo lo haré. ¿Y cómo lo harás? Le dice Jehová. Yo seré por palabra de mentira, por mentira en la boca de todos los profetas.
Entonces Acab creerá a los profetas, subirá a la batalla y ahí caerá. Y le dijo a Adonai de los ejércitos, ve, porque ciertamente lo lograrás. Ese mismo espíritu viene aquí. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos, subraya esa palabra, todos los que no quisieron obedecer a la verdad. Por cuanto no quisieron obedecer a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y la gente dice, si yo me quedo en el arrebatamiento, entonces voy a prepararme en la gran tribulación. Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios mismo lo va a enviar. Y mire, no nos juguemos la salvación, no nos juguemos la salvación. Pablo dice, no podemos descuidar una salvación tan grande. Y Pablo miraba que era grande la salvación porque en el arrebatamiento, en la primera resurrección, es donde habla todo. Resucitan, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Es terrible y es una palabra fuerte, pero el que se quede en el arrebatamiento va a haber un poder engañoso que lo va a atraer hacia el hombre de pecado. El hombre de pecado va a hacer su voluntad tanto así, de que va a comenzar a ponerle precio. Va a comenzar a ponerle precio a la marca, y aquel que se deje marcar va a poder comprar y va a poder vender. Apocalipsis 13. Vamos a ver, Apocalipsis 13, la obra de este inicuo hombre de pecado. Se lo voy a leer al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Preste atención a eso, blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, preste atención, y su trono, el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El poder engañoso actuando. También se le dio boca y hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios y para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y cuáles son los santos? A estos santos. Vencer a estos santos. Muchas personas dicen que son los 144,000, que es Israel. Israel. Dentro de, no son los 144,000, son al pueblo de Israel, al cual Moisés recibió la palabra de Dios que le dijera que eran nación santa. Y va a hacer guerra contra Israel. Porque cuando Israel despierte y vea de que se comienza a rebelar el anticristo en contra de la Torá, en contra del Tanaj, de la Torá, los profetas y los sabios y la sabiduría, entonces vendrá Israel y verá de que este no es el Mesías. Entonces levantarán sus ojos, santo, aleluya. Entonces levantarán sus cielos y dirán, Baruch haba Beshem Adonai Hamelech Haolam. Y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos con gran poder y gran gloria. Como lo dice la palabra misma del Señor, cuántas veces no quise juntar a tus escogidos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. De cierto te digo, Jerusalén, de que no me volveréis a ver más. Y lo está diciendo en el lugar del templo,
de cierto te digo que no me veréis más hasta que diga, Baruch haba Beshem Adonai HaMelech HaOlam, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el único Rey. Yeshua HaMashiach, HaMelech HaIsrael, HaMelech HaOlam, Mashiach Echad, el único Mesías, el Rey de Israel, el Rey del mundo y por toda la eternidad. Entonces, ahí, cuando vean de que comienzan a suceder todas estas cosas, van a comenzar a pelear los santos, ellos que reconozcan a Jesús. Pero cuando venga Jesús, Él mismo va a matar al anticristo con el espíritu de su boca, con la palabra del Señor y con el resplandor de su venida. Ahora, estos temas no es a muchas personas a los que les gusta, a unos les da miedo, a otros les da pereza. Pero es necesario que conozcamos qué es lo que va a suceder, cómo van a acontecer las cosas, para que el día de mañana no digamos de que fuimos engañados. Dice que este rey, dice en Daniel 11, de que va a honrar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, Israel no conoció a este Padre, el Dios de las riquezas. Mira, el Dios de las riquezas, de la fortaleza. Unos dicen que es el Dios de las riquezas, pero yéndose ahí a la fortaleza más grande que se puede ver hoy en día es la gran muralla china. Y el Dios de la fortaleza, en ellos le prestan adoración al dragón y van a adorar al dragón, al Dios de la fortaleza. Pero dice que le va a honrar ¿con qué? Con oro, con plata. Pero mire, dice honrará al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Grandes honores le va a dar 666 en su frente o en su brazo y después le va a dar riqueza, le va a dar tierra, le va a dar grandes honores. Reconózcalo y va a tener riqueza por 3 años y medio. Deséchelo y si llega hasta el final y a ser decapitado por causa del testimonio de Yeshua, una eternidad con él. Pero ¿para qué jugarse la salvación? ¿Por qué mejor no prepararse desde ya? Si llegaste hasta esta parte del video, es porque el Espíritu te ha llamado a que estés preparado, a que estés listo, a que estés con tu corazón despierto, con tu mente viva a las cosas que están sucediendo en el mundo. Bendito sea el sagrado nombre de su reino. Y dice Apocalipsis en el versículo 7 del capítulo 13, se le ha permitido hacer gran guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad será llevado. Si alguno mata a espada también será muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe de los santos. Más adelante, Apocalipsis nos dice: el que es santo, santifíquese aún más. El que es inmundo, siga siendo inmundo. El que es injusto, siga siendo injusto. Pero aquel que es santo, por favor, Ebeshem Adonai Yeshua HaMashiach, sea santo en el nombre de Jesús el Mesías. Es difícil, es un camino angosto, es un camino estrecho, es difícil, y el que venda un evangelio fácil no está en la sana doctrina, pues la misma palabra dice de que es un camino angosto, un camino estrecho, que hay que cargar una cruz, hay que tomar la cruz y seguirle, tomar la cruz de cada día, sabiendo que somos polvo, que somos carne, que fallamos, que nos apartamos, que a veces estamos aquí, a veces estamos allá, pero hay que permanecer firme en la fe del Hijo de Dios y peleando contra las acechanzas del maligno, porque el maligno viene con gran poder y gran autoridad, como dijo Yeshua. Yo miraba a Satanás descender del cielo
como un rayo, sabiendo, dice Apocalipsis, de que le queda poco tiempo. Poco tiempo le queda al enemigo para engañar. Así que el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Quién lo detiene? Lo que lo detiene es que se cumpla el propósito de Dios sobre la iglesia. Cuando haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel entrará a la salvación. ¿Cómo? Es un misterio de Dios. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea el sagrado nombre de su reino desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Apocalipsis 13:8, que es el que leíamos. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Qué triste. Todos tuvimos la misma oportunidad. Pobres, ricos, grandes, pequeños. Todos tuvimos la misma oportunidad de salvación. Y en aquel día, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios en aquel día cuando nuestra alma ya esté perdida y estemos delante del gran trono del Dios viviente? Cuando esté el hombre delante de él y le diga, dame cuenta de tu mayordomía. Señor, es que lo otro, Señor, es que aquí, Señor, es que allá. Y el Señor le diga, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Recuerde, llegará el momento en el que le tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Llegará el momento en el que usted y yo vamos a estar, solo nosotros, solo la persona en sí, delante de la gran, majestuoso, todopoderoso, Rey de gloria, grande en magnificencia, reinando en gloriosa majestuosidad, el único, para darle cuenta de todo lo que hicimos. Y cuando estemos delante de Él, voy a comenzar a decirle los pecados ocultos que yo tenía. Voy a comenzar a decirle las veces que me postré, que me humillé delante de Él, reconociendo el señorío de Él, pero también reconociendo mi pecado. Y también reconociendo de que le fallé y que no soy nada digno de la salvación, que quien me hizo digno de esa salvación sin que yo lo mereciera es Yeshua el Mesías, nadie más. Hoy es el día de salvación. Y he repetido esto durante todo este tiempo para que veamos bien en nuestro corazón cómo estamos delante de Dios, como sabios o como necios. Y recuerde, Yeshua viene ya. Y cuando usted escuche un sonido así como este, entonces significará que todo ha terminado y que su redención ya no tardará más. Los ángeles vendrán por usted y por mí. Donde estuviera el cuerpo muerto, dice la palabra, allí se juntarán las águilas. Donde la voluntad humana haya muerto y haya un hombre nuevo, renovado, donde estuviera muerta la voluntad de la carne, ahí se juntarán los ángeles del Señor a levantar a sus escogidos para llevarlos con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerde. La salvación es de nuestro Dios para nosotros. Shalom, shalom.